mis queridos alumnos, soy su profesora Magali Villegas y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana 18, el cual consiste en el análisis de texto desde el punto de vista lingüístico. ¿Ok? Así que vayamos, adelante. Veamos la pregunta número 1. Tenemos un texto, un enunciado, así que vamos a identificar qué afirmaciones nos hacen respecto a esto. Cuando narramos, encadenamos situaciones, realidades o elementos y establecemos conexiones a partir de determinados mensajes que nos interesa poner de manifiesto. ¿Ok? Entonces, en esta primera oración voy a hacer una pequeña pausa para poder saber qué es lo que se hace. ¿Sí? Entonces, recuerda de que hay que apoyarnos un poquito en estas palabras para poder reflexionar bien esta primera oración, es saber qué es lo que sucede cuando narramos, ¿verdad? Cuando narramos, ¿qué pasa? Empezamos a hilar, como que empezamos a tejer las ideas, ¿verdad? A partir de los mensajes que nos interesa poner de manifiesto. Entonces, es como que cuando uno narra, uno empieza a tejer una chompita y empieza a hilvanar, unir los hilos, y esto va tomando forma y modelo. Eso pasa cuando narramos. Ahora, cuando argumentamos, muy bien, ¿qué va a pasar? Lo que tratamos es influir sobre la audiencia. Pero la argumentación, o sea, cuando argumentamos, también se produce cuando lo enunciado es puesto en duda. Es decir, aquí voy a hacer un pequeño alto. Cuando argumentamos, quiere decir que nosotros vamos a afectar a las personas que nos escuchan, a la audiencia, a los receptores. Pero también puede ser que yo plantee un problema, plantee una discusión. Eso es lo que quiere decir que lo enunciado es puesto en duda. Generamos un conflicto, un debate. Por ello es necesario volver a enunciarlo de otro modo más convincente. Entonces, la naturaleza de los textos argumentativos son afectar, modificar, influir, hasta convencer totalmente, utilizar todas las herramientas para poder afectar a la audiencia, ¿verdad? Al receptor. Veamos, pregunta 1. Si el enunciado de la alternativa expresa una afirmación correcta inferida del texto anterior, escriba verdadero. Si no lo es, escribo falso. A. Los mensajes se expresan a través de unidades relacionadas entre sí. Muy bien, claro, los mensajes siempre se relacionan, ¿no? Los mensajes no son entes aislados. En este texto hemos visto cómo se ha manifestado, cómo se ha aclarado lo que pasa cuando alguien está narrando y la intencionalidad que tiene un emisor cuando quiere argumentar o defender un punto de vista. En consecuencia, es verdadero. La comunicación es un fenómeno consciente y voluntario. Claro, efectivamente, este enunciado está asociado con la interpretación que uno le da al mensaje o al destino de ese texto. Si uno narra, es porque uno tiene una finalidad. Si uno narra algo que ha pasado, por ejemplo, algo que te pasó la noche anterior, yo estoy teniendo un propósito de explicar, contar, decir las cosas a los demás, mencionar cómo han ocurrido los hechos. Y cuando argumento, cuando yo defiendo mi punto de vista, cuando intento convencerte de un punto de vista, entonces hay una intencionalidad y es la función primordial del lenguaje. El lenguaje existe porque queremos transmitir ideas a los demás y nuestras intenciones pueden ser distintas. Entonces, por esa razón, el enunciado B es verdadero. El texto argumentativo tiene carácter persuasivo y fundamentado. Muy bien, claro, es persuasivo porque
intenta convencer, como dice, ¿no? El texto es más convincente. Y fundamentado, sí, porque muchas veces puedes basarte en ejemplos, puedes basarse en citas, en noticias, en reglamentos, en leyes, para defender un punto de vista. D. A través de narraciones se defienden o niegan ideas para convencer. ¿Te has dado cuenta que aquí estamos hablando en realidad de las argumentaciones? No estás hablando de las narraciones. Es falso. Y la E dice, se puede reiterar los mensajes de modo distinto para lograr el objetivo. Se puede reiterar los mensajes. Es decir, claro, se pueden volver a mencionar, se puede volver a transmitir la idea, tal vez de otra manera, con la finalidad de lograr nuestro propósito. Entonces el enunciado es verdadero porque son los fines de la comunicación. Pregunta número 2. El texto conserva en su superficie las huellas de la situación del discurso. Si dos jóvenes están exponiendo en clase un trabajo de investigación importante, ¿cuál no sería un enunciado coherente con la situación discursiva? Lo que acabo de subrayar, mis queridos alumnos, son detalles importantes de mi pregunta. Es básico que sepas manipular una pregunta. Por eso, el subrayado puede focalizar mejor nuestro objetivo, el objetivo de la pregunta y saber qué es lo que tengo que marcar. Me están señalando un contexto, evidentemente. Me han señalado que bajo el texto hay cosas que el texto te anuncia, hay cosas que el texto te dice. El texto puede ser oral o puede ser escrito, no lo olvides. Pero aquí tengo dos jóvenes que están hablando a una audiencia, que están hablando a un público, ¿no? Están en un salón, y de lo que hablan es sobre su trabajo, es sobre lo que van a ellos a decir acerca de lo que han estudiado, de lo que han averiguado. Están en un salón de clase. Entonces, ¿qué no sería coherente que la gente diga, se comente en ese momento, en ese lapso? A. Mi compañero expondrá las hipótesis del trabajo. Evidentemente, si aquí tenemos a dos jóvenes, a dos alumnos que están hablando, están exponiendo su trabajo de investigación, tienen que mencionar las hipótesis. ¿Por qué? Porque las hipótesis siempre son parte de un trabajo de investigación. Así que esto sí es coherente con la situación. B. La introducción será expuesta en primer término. Igualmente, la introducción es un segmento del trabajo de investigación. Entonces, los ponentes tienen que concentrarse en las partes de forma ordenada que van a ir expresando a sus locutores, a sus interlocutores. Procuraremos emplear el floro en esta exposición. Emplear el floro. El floro es una expresión bastante folclórica, bastante, podríamos decir, informal, casual de nuestro lenguaje. Y generalmente uno lo hace en situaciones poco serias, ¿no? Más amicales, más juveniles incluso, y no cuando estamos en un salón de clase. Es inadecuado que uno se ponga a estar dándole rodeos a un curso, estar hablando sin sentido y sin fundamento, sin preparación, sin conocimiento de lo que uno está diciendo, cuando uno sabe que en un salón de clase uno tiene que ponerse serio y hablar de forma correcta. La escritura fue planificada y revisada por todos. O sea, fue revisada, fue planificada por los autores del trabajo de investigación. Eso sí es conveniente que al menos el profesor que va a escuchar el discurso de estos alumnos lo deba saber, ¿cierto? Las conclusiones revelan la síntesis
del trabajo. Las conclusiones son parte de un trabajo de investigación, como una monografía, un informe, por lo tanto deben ser señaladas cómo han sido elaboradas, cuáles son esas conclusiones que tienen los investigadores. Por lo tanto, es apropiado, es conveniente, es coherente un comentario de esta naturaleza en una situación de un salón de clases, ¿verdad? Entonces, la que se aleja más, la que no es coherente, pertinente en un salón de clases, es dar floros. La clave sería la letra C. Para desarrollar la pregunta número 3, tenemos un texto de Álvaro Gerardo. Dice, generalmente, las exigencias de la buena formación textual se engloban bajo los términos de cohesión y coherencia. Hay una ligazón estrecha entre la cohesión y la coherencia textuales. El primero designa el aspecto formal, gramatical de las relaciones que existen de una oración a otra oración en el texto. El segundo designa el aspecto mental, conceptual de la relación que se postula entre los hechos denotados. Bien, pregunta 3. Respecto de la cohesión, ¿sí? Voy a resaltar esa palabra porque es la palabra en la cual me estoy enfocando. Respecto de la cohesión, en el texto anterior, no es pertinente decir. Bien, a ver, aquí el autor está señalando algunas características que presenta una correcta formación textual, un adecuado, y menciona dos aspectos importantes y la relación que estos tienen. Señala, por un lado, lo que es la cohesión y la presencia de la coherencia. Dice, ¿existe diferencia entre ellos? Sí, son dos cosas distintas en un texto. El primero, se está refiriendo, mis queridos alumnos, ¿a quién? Se está refiriendo el primero a la cohesión, ¿verdad? Es una referencia esta palabra. El primero, la cohesión, designa el aspecto formal, gramatical de las relaciones que existen de una oración a otra oración en el texto. El segundo, se refiere a la coherencia, designa el aspecto mental, conceptual, de la relación que se postula entre los hechos denotados. Entonces, habiendo entendido esto y habiendo hecho una discriminación entre la cohesión, ¿verdad? Es decir, la cohesión tiene que ver con el aspecto formal, gramatical, es decir, cómo vinculamos, la cohesión tiene que ver con eso, cómo vinculamos las palabras, cómo vinculamos las frases lingüísticamente. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se cohesionan? ¿Cómo se unen las palabras? A través de los nexos, ¿verdad? Que es una palabra, una expresión que he utilizado a lo largo de este curso de lenguaje, pero se unen a través de las preposiciones, a través de las conjunciones y de otras palabras, ya también a nivel textual. El segundo, la coherencia, designa el aspecto mental, conceptual de la relación que se postula entre los hechos, es decir, los comentarios que se dan, a quién se lo da, cómo se lo da. Veamos. Letra A. El término ambos alude a la cohesión y a la coherencia. En el texto, la palabra ambos ha aparecido en una oración en la cual se menciona: hay una ligación estrecha entre la cohesión y las coherencias sexuales, pero conviene respetar la diferencia entre ambos. ¿A quién se está refiriendo? A la coherencia y a la cohesión. La A es correcta. La B. La frase nominal el primero, muy bien, el primero, ya lo habíamos analizado, se refiere al término texto. No, se está refiriendo a cohesión, como lo habíamos dicho. La frase el segundo se refiere a la propiedad coherencia. Efectivamente, lo habíamos analizado.
Las formas gramaticales manifiestan la cohesión textual. Efectivamente, por eso el texto que acabamos de leer tiene mucho sentido. Y la E dice, la coherencia se refiere a la relación entre las ideas. Efectivamente, ¿no? Tiene que ver ya con los mensajes en sí. Entonces, la que no es pertinente afirmar es la alternativa B. Pregunta 4. Elija la serie de elementos lingüísticos que sucesivamente funcionan como enlaces adecuados para completar el siguiente párrafo. El retablo ayacuchano es un objeto mágico religioso que usan los ganaderos para invocar a los espíritus que viven en las montañas. Muy bien, hay un nivel superior, Hanan, en su interior, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo al retablo ayacuchano. En su interior hay un nivel superior, llamado Hanan, en el que se ubican a los santos patronos acompañados de animales domésticos y se refiere al otro espacio, ¿verdad? El otro espacio inferior sería y otro inferior, llamado Hunin, ¿verdad? Ahí nos hemos dado cuenta. El nivel superior se llamaba Hana, el otro se llamaba Hurin. Muy bien. Se encuentran músicos, o sea, empiezo a hablar, se entiende, de este nivel inferior, donde se encuentran músicos, personajes del campo, que, ¿verdad?, que representan escenas de la vida del indio, o sea, sufrimiento, alegrías y tareas agrícolas. Por lo tanto, mi clave correcta sería la alternativa E. ¿Cómo me di cuenta? Un poquito, cuando queremos encontrar el sentido, jóvenes, no se olviden, primero lean oración, donde está el punto, ahí se paran y reflexionen. Piensen qué se está afirmando, qué se está negando en esta oración. Luego pasa lo mismo con la segunda oración. Busco el punto y busco qué se afirma, qué se niega. Y solamente con la calma y la tranquilidad, porque si ustedes quieren ir de frente, ¿por qué salió esto? O empiezan a tantear, se van a confundir. Traten un poquito de ir más lento y tratar de ir identificando el sentido, el propósito. Es como si yo, para poder haber elegido adecuadamente la clave, en primer lugar sepa que es un retablo ayacuchano. ¿Es algo que puedes manejar? La mayoría sí. Y si no, busca una foto para que sepas y aproveches en esta oportunidad saber qué es un retablo, cuáles son las características de un retablo, qué hay en un retablo, qué es eso. Tengas una imagen mental. Las imágenes mentales nos ayudan a situar mejor el texto, porque tenemos experiencia con el objeto. Entonces sé de qué se está hablando, sé que se está hablando de un lugar, de una división del retablo, de un nivel, del nivel superior, y por otro lado se ha hablado de otro nivel del retablo ayacuchano. Es así que teniendo esta experiencia, este contacto, esta noción de lo que es el retablo, pude escoger mejor las palabras, los conectores, los enlaces adecuados. Pregunta número 5. Tenemos un texto, jóvenes, para poder elegir la opción adecuada. Este texto es de Álvarez, quien escribe. Hay autores que citan la elipsis como uno de los mecanismos de cohesión textual. En efecto, en secuencias como Juan fue al mercado, compró algunos mariscos y volvió a su casa a preparar el almuerzo, es evidente que los predicados compró algunos mariscos y volvió a su casa a preparar el almuerzo están también referidos a Juan, ¿cierto? Porque estamos hablando del sujeto tácito. Efectivamente. Entonces, aquí cuando decíamos en el primer enunciado, el ejemplo lo mostró, Juan fue al mercado. Él, ¿verdad? Esa es la elipsis, cuando suprimes al pronombre, cuando suprimes al sujeto. Él compró algunos mariscos y él, otra vez tienes el tácito, volvió a su casa a preparar el almuerzo.
Entonces, ¿qué se entiende por elipse? La supresión de algunas palabras para no estar repitiéndolas en el texto. Sabemos, se entiende, se deduce de quién hablamos. Esa es la elipsis. Muy bien. Vayamos a la pregunta 5. Elija la opción que presente este recurso de la elipsis. A. Laura viajó a Tacna. Muy bien. Lucía se fue a Puno. Lucía y Laura son dos personas distintas. No hay elipsis. B. Ellas, en efecto, viajaron. Muy bien. Estoy hablando de unas personas. Ellas viajaron a Loreto. Yo, no. Muy bien. Estoy hablando de dos personas diferentes a mí. O sea, cuando decimos yo no, ¿verdad? Yo se entiende que no viajé. Se entiende que yo, cuando digo yo no, quiero aludir a alguna acción que ya se mencionó, o sea, la palabra viajaron. Ellas viajaron, yo no viajé. Entonces aquí estoy observando que se entiende la segunda expresión, yo no. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está aludiendo al verbo viajaron. Lo podemos referir. Entonces se ha empleado la elipsis. Laura y Lucía retornarán el fin de semana. Aquí no hay más que hacer, ¿no? Se entiende, aquí no hay referencia de otra palabra. Tacna es una hermosa ciudad fronteriza. Tampoco hay referencia de otra palabra. Puno también es una ciudad fronteriza. Esta es otra oración, no la voy a mezclar con la oración de, ¿verdad? Son dos oraciones distintas, otra alternativa. Y en esta alternativa no hay referencia a otra palabra. Entonces, se presenta este recurso en la alternativa B. Pregunta 6. Señale el enunciado en el que se ha empleado adecuadamente el conector subrayado. Letra A. Los impuestos permiten, ¿qué es lo que permiten? Realizar una serie de obras en beneficio de la sociedad. Además, la conciencia tributaria no se ha cimentado totalmente. Ojo, estamos hablando de los impuestos, qué nos permiten hacer los impuestos y qué no pasa con la conciencia tributaria. La conciencia tributaria no se ha cimentado. Entonces la palabra además no es un conector adecuado, más bien es una idea que está marcando diferencias entre ellos y está señalando una oposición. En la letra A debió aparecer sin embargo, ¿verdad? Porque estoy hablando de los impuestos que nos permiten hacer el impuesto en beneficio, en ayuda de la sociedad, pero ¿qué piensa la gente? ¿Qué siente la gente? La gente, la conciencia tributaria, la conciencia de las personas, de los contribuyentes, de los tributarios, eso no ha mejorado. Entonces hay un sentido de oposición. Por eso, para poder elegir el conector adecuado, yo tengo que trabajar siempre, chicos, con el sujeto y con el verbo. B. Por un lado, la capacitación no clarificó todas nuestras dudas. Permitió establecer un debate sobre este tema. En la letra B, la palabra por un lado es un ordenador. Y acá no se está poniendo en orden la capacitación y luego permitió esclarecer. Son dos proposiciones distintas. Más bien lo que está marcando esta alternativa es un problema. Debería ir un conector concesivo. Aunque la capacitación no clarificó todas nuestras dudas, la capacitación no ayudó lo suficiente, la capacitación permitió esclarecer un debate sobre el tema. Letra C. Los documentos administrativos permiten, ¿qué es lo que permiten los documentos? Establecer lazos interinstitucionales. Es decir, deben estar redactados adecuadamente para su propia comprensión.
Pregunto, ¿se está aclarando, se está explicando, porque el es decir es un explicativo, la idea anterior? ¿Estoy diciendo esto de una forma más sencilla? ¿Se han dado cuenta que no? La segunda proposición deben estar redactados adecuadamente para su... Es algo que se deduce. Entonces la letra C debió emplearse el por lo tanto. D. Para escribir es necesario precisar un tema. Asimismo, se debe establecer un orden de ideas que seguirá a lo largo del desarrollo de este. Muy bien, en esta alternativa hemos notado justamente la adición, porque el asimismo es un conector que se utiliza para sumar ideas, por lo tanto es pertinente. Y la E dice, la publicidad es importante para la promoción de los productos y servicios que se ofrecen al público, aun cuando crea las formas y estrategias más persuasivas que logran su aceptación. Aun cuando no es un concesivo, más bien es una causa la que necesito colocar. La publicidad es importante para la promoción de los productos y servicios que se ofrecen al público, ya que crea las formas y las estrategias más persuasivas que logran la aceptación de los productos y servicios. O sea, jóvenes, tenemos que ir con pausa y tratar de ir captando, percibiendo qué nos dice la oración o la proposición A y la proposición B. Mi clave correcta está en la alternativa D de dado. Muy bien, para hacer la pregunta número 7, mis queridos alumnos, tenemos un texto y esta pregunta está orientada al reconocimiento de los tipos de texto, ¿verdad? Sabemos que los expositivos es simplemente cuando el texto nos dice, nos expresa de un modo científico, objetivo, directo. Es informativo, nada más. Un texto expositivo es informativo, te dice lo que pasa, lo que es el objeto. En cambio el narrativo va señalando, explicando el paso a paso de algo, ¿no? Te va dando mayores detalles acerca de una situación. El argumentativo te pretende convencer de algo, es muy subjetivo, da opiniones personales el emisor, entonces te vas a apoyar en los adjetivos, te vas a apoyar en los verbos, en esos predicados que te van a transmitir una idea muy subjetiva del autor, es una apreciación de él con la finalidad de emitir juicios críticos y de convencerte acerca de lo que está afirmando. El instructivo, en cambio, es más procedimental, te va a decir cómo resolver una situación, cómo hacer algo, por ejemplo, una receta gastronómica, ¿no? Te dice paso a paso cómo preparar un platillo. Y el descriptivo te va a decir qué es algo, y va a señalar características, cualidades, la forma, el tamaño, el color. Recuerda que los adjetivos descriptivos son ricos en adjetivos. Y eso lo hace muy diferente entre sí. Así que atentos, chicos, a los verbos, atentos al sujeto y sobre todo piensen. Tienen que reflexionar oración por oración porque ahora se han dado cuenta, ya no estamos trabajando con una oración suelta. No estamos trabajando con una oración simple. Se supone que a esas alturas nosotros ya tenemos la madurez para moldear un texto, para manipular el texto. La pena de muerte no es una alternativa para combatir la inseguridad ciudadana. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en esta primera oración hice una pequeña pausa y le puse un poco de reflexión a ver qué es lo que quiere decirme el autor. La pena de muerte no es una alternativa para combatir la inseguridad ciudadana. Ese es un punto de vista. El sistema judicial peruano, en la actualidad, aún presenta deficiencias. Eso es una valoración. Eso es algo subjetivo. En la determinación de sentencias, si permitimos a los jueces
Ojo, está hablando aquí el autor de este texto en primera persona y está emocionando, está logrando cautivarme con este mensaje. Si permitimos a los jueces aplicar esta pena, existirá la posibilidad de que se ejecuten personas inocentes. Esto ya ha sucedido antes. Está usando un argumento. Ya ha sucedido antes. Con el caso del monstruo de Armendáriz, un vagabundo que fue sindicado como el responsable de la violación y muerte de una menor de 3 años por un vendedor ambulante, quien durante el proceso se contradijo más de 30 veces. Muy bien. He subrayado, jóvenes, los detalles relevantes de este texto. Me he apoyado en el verbo. De esta manera, a través de esos dos mecanismos, sé indudablemente de que el texto es argumentativo. La clave correcta es la C. Pregunta 8. La paráfrasis consiste en la explicación o interpretación amplificada de un texto, para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Según esta definición, el parafraseo adecuado del texto en el discurso se puede identificar 3 dimensiones principales: el uso del lenguaje, comunicación de creencias y la interacción de índole social. Está expresado en este caso, jóvenes, vamos a buscar una alternativa que parafrasee, no que copie lo mismo, sino que lo diga de una forma mucho más clara, mucho más sencilla, que se comprenda con rapidez. Alternativa A. El discurso se clasifica por sus dimensiones principales como el uso del lenguaje, la comunicación y su carácter social. Esta es una copia del texto, así que no es un parafraseo. Alternativa B. El discurso evidencia el uso del lenguaje para expresar creencias al interlocutor. Efectivamente, ¿no? Tiene que ver con el uso del lenguaje, la comunicación de creencias y la interacción de índole social. Es una forma de decirlo mucho más directa y clara. En la letra C dice: el discurso es fundamentalmente una forma de uso del lenguaje por parte del emisor. Pero ¿es fundamentalmente eso? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Es lo que ha querido decir ese enunciado que acabamos de releerlo? Falso, ¿verdad? En el discurso se considera la cultura y el entorno social en el que se emite un acto de habla. Se considera la cultura, se considera el entorno social, nada más eso. Ha omitido algunos aspectos este parafraseo. Así que no es totalmente adecuado la alternativa D. La E. En el discurso se hace uso del lenguaje para describir el entorno social en el que se sitúa el emisor. ¿Esa es la finalidad? ¿Solamente tiene que describir su contexto el emisor? Es muy sesgada esta afirmación. Por lo tanto, la forma de decir lo mismo que hemos encontrado en la pregunta, entre comillas, de una forma más clara, estaba en la alternativa B. Pregunta 9. Reinaldo presentó su proyecto de investigación en la Escuela de Lingüística. Pasados unos días, su asesor le precisó algunas recomendaciones. Muy bien, su asesor le precisó recomendaciones. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones no será, ojo, qué recomendación no será pertinente con la situación comunicativa? Tienes que formular bien la hipótesis. Claro, cualquier asesor le diría esto a su asesorado. Al final del texto cita la bibliografía. Obvio, es otra recomendación adecuada si está haciendo una investigación. Precisa los objetivos de tu investigación. Es algo que se tiene que hacer para un texto académico. Expresa las razones, el motivo de tu investigación. También. Esboza y ordena tus ideas.
Esto se aleja mucho más, ¿no? Es mucho más distante con las alternativas anteriores, ¿no? Porque hablar de ideas es muy general, es un poco ambiguo. Si el propósito es que el alumno se concentre en hacer su proyecto bien, en hacer su proyecto de investigación correctamente. Entonces, si estamos hablando, si el asesor le dijera esto, ideas se puede referir a sus ideas personales, algo que le está pasando al estudiante, y no es ese el propósito. La clave es la alternativa E. Pregunta número 10. Complete los enunciados con algunos de los conectores textuales adecuados. Bueno, recordemos que tenemos varios tipos de conectores. Por ejemplo, hemos hablado acerca de los conectores iniciadores de un texto, un iniciador. Cuando voy a empezar a escribir por primera vez el primer párrafo o el primer discurso. Puedes usar palabras como para empezar, antes que nada, entre otras, ¿no? También podemos organizar las ideas, ¿no? Dándole a cada una un lugar, un espacio para que se sitúe en el texto. A esto se le llama los distribuidores. Un distribuidor, ¿no? Por ejemplo, son las palabras o las locuciones por un lado, ¿no? Por otra parte, ¿no? Tenemos los ordenadores, el que va a guiar la posición de una idea, de un mensaje, como en primer lugar, ¿no? Primero, en segundo lugar, inicialmente, etcétera, ¿no? Y en la lista de conectores podríamos señalar algunos que van a señalar, por ejemplo, un tiempo, ¿no? Los conclusivos, ¿no? Para cerrar una idea. Por ejemplo, cuando estamos en la sección de una conclusión, una recomendación de un párrafo o de un trabajo, es conclusión, en resumida cuenta, etc. Bien, veamos la alternativa A. Los alumnos debemos precisar en qué consiste el curso. Alumnos, entonces se le habla, son los interlocutores, ¿no? Muy bien. Puede ser para empezar, o podemos decir también ante todo. Debemos precisar en qué consiste el discurso. B, dice, se describirá la gramática y por otro lado, entonces estoy aquí ordenando, ¿no? Se puede emplear la locución, por un lado, se describirá la gramática y por otro lado, aspectos normativos. Letra C. La lengua presenta varios aspectos. Empezaremos definiéndola. Bueno, acá como dice que hay varios, entonces podemos usar un ordenador, ¿no? Primero empezaremos definiendo. B. Se aplicará todo lo aprendido en la redacción de textos. Muy bien, en esa alternativa podemos decir más adelante, aunque aquí es relativo porque como es un conector que no está contextualizado en un párrafo, puede variar la respuesta, ¿no? En la E dice, el curso los preparará para adquirir habilidades comunicativas. Bien, entonces aquí podríamos señalar por el futuro, tal vez, aunque repito, en este caso, al igual que la oración D, la alternativa anterior, puede ser relativo, ¿eh? En conclusión, porque hay una coma, ¿no? En conclusión,
El curso se preparará para adquirir habilidades comunicativas. Pregunta 11. Tenemos un texto. Dice, lo expuesto en el recuadro anterior se identifica como ejemplo de un texto adecuado de carácter. Bien, aquí ya hemos hablado algo acerca de lo narrativo, lo biográfico, creo que tiene que ver con la explicación de la vida de alguien. Científico, cuando tocan temas de esa índole, ¿no? De ciencias formales. Literario también, cuando tenemos algún texto que tenga naturaleza artística, y argumentativo, que yo lo expliqué. Leamos. La lógica formal se ocupa de determinar qué es lo que hace que un argumento sea correcto o no. Desde hace 25 siglos, esta ciencia ha experimentado un proceso de desarrollo, como cualquier disciplina científica. Ahí ya está anunciándonos qué tipo de texto es, ¿verdad, jóvenes? Creo que indudablemente nos vamos rápidamente a la serie. Bien, pregunta número 12. Tenemos un texto. Leamos. Aquí en las alternativas se ha sumado descriptivo literario, que tiene que ver con la descripción de algún personaje, posiblemente. Expositivo comercial, cuando son textos que van a señalar alguna información de esta índole. El expositivo instructivo, que tiene las dos cosas, ¿no? Informar cómo hacer algo, y el narrativo. El ibuprofeno es un analgésico antiinflamatorio. ¿Okay? Creo que aquí el objeto es rápidamente referido a una medicina, ¿no? Es indicado para el tratamiento de estados dolorosos o inflamación significativa, como la artritis y la artrosis reumatoide, leve o dolencias musculoesqueléticas. Generalmente es indicado para eliminar un dolor moderado en periodo posoperatorio, dolores dentales, dismenorrea y cefaleas. Muy bien, según lo que se acaba de leer, este texto es un texto expositivo, porque me está señalando qué cosa es el ibuprofeno, se ha comenzado por ahí, y también se está señalando quiénes son los pacientes que lo deben usar, cuál es la utilidad, qué dolencias puede curar esto. Entonces, sería un expositivo instructivo, porque la finalidad, ¿cuál es? Informarle al consumidor, al paciente, ¿no? Al enfermo, qué uso se le puede dar a este analgésico. La clave correcta es la alternativa E. Pregunta 13. Los textos que aparecen en el recuadro tienen en común ser: gozaba viendo el nevado y Yaupao, canoso y sabio como un antiguo amauto. El arisco y violento Huarca, guerrero en perenne lucha, con la niebla y el viento. El aristado Huillo, en el cual un indio dormía eternamente de cara al cielo. El agazapado puma, justamente dispuesto como un león americano en trance de dar el salto. El rechoncho Zuni, de hábitos pacíficos y un poco a disgusto entre sus vecinos, el eglógico Mamay, que prefería prodigarse de faldas coloreadas de múltiples sembríos. Bueno, este primer texto, como se están dando cuenta, está describiendo a diferentes personajes y está señalando las características que posee cada uno de ellos. Y para eso nos hemos guiado bastante de los adjetivos o los comparativos que expresa este texto, ¿no? Un guerrero perenne, ¿verdad? Un indio dormía eternamente de cara al cielo, ¿no? Como un león, ¿se dan cuenta? Comparaciones, adjetivos, de hábitos pacíficos, y prefería prodigarse en faldas coloreadas, ¿no? Totalmente un texto de carácter descriptivo, porque está explicando las cualidades que posee cada uno de ellos. Ahora, el siguiente texto es una imagen
Aquí tenemos como una especie de cerebro y este cerebro está vinculado a través de algunas líneas que lo conducen a las ciencias químicas, ciencias de la computación, al razonamiento lógico-matemático y también hacia las lecturas. Entonces, fíjate que está partiendo esta asociación de materias o de conocimientos a un área específica del cerebro. ¿Esto qué nos da a entender? Que cada área de nuestro cerebro está relacionada con una actividad y está diciendo para qué sirve, cuáles son sus cualidades. Entonces, este texto también sería de naturaleza descriptiva. Mi clave es la de. Pregunta 14. Tenemos un texto, queridos alumnos, acerca de la conservación del medio ambiente. Qué importante este tema hoy en día, ¿verdad? Conservar el medio ambiente no es un tema del momento. La Tierra está en grave peligro y los efectos de contaminación pueden acelerarse. Ser responsables para cuidar el ambiente no es difícil y traer beneficios, sobre todo para aquellos que menos tienen y necesitan de las fuentes de la naturaleza para sobrevivir. El cuidado implica no desperdiciar los recursos como el agua, no eliminar las áreas verdes de las que otros se pueden favorecer. Se contribuirá así al equilibrio del planeta y al beneficio en común. Basta con usar un vaso de agua cada vez que nos cepillemos los dientes. Haciendo cosas pequeñas se logran grandes cambios. Y así, y más si compartimos los conocimientos con las personas que nos rodean. Bien, esta pregunta, mis queridos alumnos, es un texto que nos habla efectivamente acerca de cómo poder conservar nuestro medio ambiente. Pero hay un propósito muy marcado en el texto, ¿verdad? El autor comienza con una oración muy subjetiva, diciendo, conservar el medio ambiente no es un tema del momento, o sea, como que te está diciendo, todos saben esto. La Tierra está en grave peligro. Aquí ya está siendo subjetivo el autor. O sea, debe ser este texto argumentativo, ¿no? Y te está diciendo que los efectos se pueden acelerar. O sea, esto puede aumentar, te está haciendo una advertencia, te está llamando la atención. Ser responsable de cuidar el medio ambiente no es difícil. No es difícil. Y traer beneficio para aquellos que menos lo necesitan y de las fuentes de naturaleza para sobrevivir. O sea, te está dando ya una opinión, una valoración, su punto de vista. El cuidado implica no desperdiciar los recursos como el agua, no eliminar las áreas verdes. Se contribuirá así al equilibrio del planeta al beneficio en común. Te está induciendo a que participes de esto. Basta con usar un vaso de agua cada vez que no cepillemos. O sea, te está diciendo a ti, tú lo puedes hacer, tú puedes ser parte de esto, ¿no? Haciendo cosas pequeñas se logran grandes cambios. Y más si compartimos los conocimientos con otra persona. Te está diciendo, tú puedes hacer esto, puedes hacer cosas básicas, cosas sencillas como ahorrar el agua. Y hay gente que no lo sabe, que no tiene el conocimiento. Transmítelo. Eso te quiere decir el texto. Entonces, no hay duda, mis queridos alumnos, que es un texto argumentativo. La clave es la alternativa E. Pregunta 15. Básicamente, los discursos escritos u orales presentan una estructura formada por partes que no pueden ser obviadas. El texto que sigue es una muestra de una de estas partes. Lea el texto, relaciónelo con la parte del discurso correspondiente y marque la alternativa correcta. Claro, jóvenes, nosotros por la información que ya sabemos, manejamos, un texto ¿de qué se conforma? De párrafos. Pero los párrafos tienen un objetivo por el orden en el que aparecen. El primer párrafo o los primeros, dependiendo de la extensión del texto, el discurso, es la introducción. Luego vienen los desarrollos donde te van a explicar, te van a dar teoría, te van a dar información, van a poner situaciones y la conclusión es una síntesis, es una sugerencia final que te da el autor, ¿cierto?
Entonces, considerando eso, leamos cuál es el propósito de este párrafo. Mucho se ha dicho al respecto al alcance de la física cuántica. Esa oración es clave, por eso la voy a subrayar, porque así no se desarrolla una idea, se empieza una idea. Desde los aportes de Albert Einstein hasta las experiencias con fotones y la aceleración de partículas, el entendimiento del universo ha variado tanto que a nadie le sorprenderá lo compleja y amplia de la discusión teórica involucrada en este ensayo. La discusión teórica involucrada en este ensayo. Se te está diciendo que vas a leer un ensayo, vas a leer una reflexión acerca de estos fenómenos de la física cuántica. La física cuántica, en su empeño por descoser los hilos de la madeja del universo, nos ha llevado a entender y aceptar que es posible teorizar sin un importante margen de idealización y al menos de especulación fundamentada. En este ensayo nos ocupamos, o sea, es lo que está haciendo, lo que va a hacer el autor del texto. De modo puntual, cómo dichas especulaciones operan sobre todo a la hora de validar los conocimientos especializados del área de la física y de la astronomía. ¡Wow! A mí me han involucrado con la física cuántica. Han logrado capturar mi atención. Eso es lo que percibo. Y indudablemente, ese fenómeno textual solamente ocurre en la introducción. La clave es la alternativa E. Pregunta 16. A partir de la lectura de los textos descriptivos, resulta incompatible afirmar que, veamos los textos, estos textos descriptivos. El indio Rosendo Maki estaba encuclillado, tal un viejo ídolo. Tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el yoque. Nudoso y cetrino como el yoque. Palo contornizado y durísimo, porque era un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Ojo, porque era un poco vegetal, un poco hombre y un poco piedra. Jóvenes, se acaban de dar cuenta de que este texto, a pesar de la descripción que se está haciendo acerca del personaje, o de la persona citada, mejor dicho, Rosendo Maki, se está haciendo una descripción un poco metafórica, ¿no? Está diciendo de que este era un poco vegetal, un poco humano y un poco inerte, ¿no? Bien, su nariz quebrada señalaba una boca de gruesos labios plegados. Una boca gruesa de labios plegados, con un gesto de serenidad y firmeza. Yo he notado aquí metáforas. Texto B. La Luna es el único satélite natural de la Tierra, con un diámetro ecuatorial de 3.474 kilómetros. Es el quinto satélite más grande del sistema solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto a su planeta, es el satélite más grande, el cuarto del diámetro de la Tierra, de 1,81 de masa. Como hemos notado, ambos textos son descriptivos. El primero usó metáforas y el segundo fue mucho más objetiva y científica la descripción. Veamos que resulta incompatible afirmar, ¿verdad?, con un texto descriptivo. A. Los textos descriptivos se usan en el ámbito literario. Ya vimos que la A es cierto, el primero era cierto. Científico también, porque era la letra B. Lo hemos notado en A y en B. Siguiente. Los textos descriptivos de la literatura pueden ser subjetivos. Lógico, porque está en una valoración, está señalando, está describiendo subjetivamente al personaje. La descripción científica se caracteriza de modo más objetivo, por supuesto. En el ejemplo hablábamos del satélite, se hablaba del satélite y ahí veíamos totalmente la claridad, la precisión en la definición.
Letra D. Los textos descriptivos literarios están exentos, o sea, ¿qué significa esto? Que no llevan metáforas, y eso es falso. La clave es la D. El discurso científico emplea también textos descriptivos. Claro, era el texto B que hemos leído, un discurso científico, porque está hablando de posiciones, diámetros, ubicaciones precisas acerca del satélite y del sistema solar con la Tierra, su relación que existe. Y a la vez es casi una descripción. Así que lo incompatible lo hallamos en la alternativa D. Pregunta 17. Tenemos un texto y la pregunta nos pide: lo expresado en el recuadro anterior es una de las partes necesarias del texto, según la estructura y el contenido de los mensajes. ¿Se pueden decir de qué se trata? Muy bien, estamos buscando a qué parte del texto constituye esta lectura. Hasta hace unos pocos años, los servicios de Internet tuvieron un crecimiento dinámico. Sin embargo, los servicios eran relativamente estáticos. Las personas creaban un blog y otras leían con interés la que publicaban. Una institución publicaba una información que se actualizaba según sugerencias de los usuarios. Esta parte para mí es relevante porque está desarrollando la idea que se acaba de mencionar en la oración anterior. Todo ello dentro de un esquema estático, jerárquico como la radio y la televisión, donde el difusor del medio decide qué se publica y qué no, dentro de la web. Las redes sociales, como Facebook y Twitter, que posibilitan comentar y la libertad de los usuarios para elegir y corregir contenidos, como Wikipedia, han cambiado la perspectiva estática de la comunicación en Internet, haciéndola un medio más social y de mayor interacción entre los creadores de contenidos de usuarios. Esto es la web 2 y la web 3. Bien, según lo que acabamos de ver, ¿ustedes creen que esto es una introducción? ¿Se ha concluido una idea? ¿Es la parte de la conclusión de un texto? Evidentemente que no. Aquí se ha hecho una aclaración acerca de cómo funciona, cómo se emplea la Internet. Por lo tanto, es el desarrollo del tema. Tu clave está en la alternativa D. Pregunta 18. Tenemos un texto y la pregunta pide: el párrafo anterior puede ser identificado como la parte del texto denominada. Otra vez, ¿qué parte del texto es esto? Como resultado de la investigación estadística presentada, muy bien, jóvenes, creo que aquí no hay más que leer, pero es importante que concluyamos nuestra lectura. Como resultado de la investigación estadística presentada, es posible pensar que existe una estrecha relación entre niveles de estrés y el aumento de peso en las personas que se encuentran entre los 20 y 35 años. Ojo. Posiblemente se deba a dos factores principales. Debido a la ansiedad que produce el estrés de las personas, ansiedad que tratan de controlar ingiriendo alimentos ricos en azúcares, los dulces, las bebidas azucaradas, refrescos o café con azúcar. 2. Presencia de un nivel alto de cortisol en la sangre de las personas. El cortisol es la hormona de defensa que se libera en respuesta al estrés, generando glucosa para suministrar energía al organismo. Se puede decir que uno de los principales factores para que los esfuerzos para bajar de peso tengan éxito es que las personas que desean adelgazar se encuentren libres de tensiones y agobios que les ocasionen estados prolongados de estrés. Muy bien, jóvenes, hemos empezado y la última oración también nos ayuda. Es el consejo y la recomendación que se le ha dado a personas que desean controlar sus niveles de ansiedad, ¿cierto? Por lo tanto, por la primera, el desarrollo, que viene a ser la síntesis de los puntos más importantes tratados en algún cuerpo. Esto es la conclusión. Clave B.
Pregunta 19. Subraya el conector adecuado que enlace las ideas expuestas en cada caso. A. Lo hago, o sea, yo, lo hago porque me agrada mi trabajo. Ellos, estoy contrastando, ¿no? Ellos, en cambio, trabajan por el dinero que se les pagará. B. Seguro que se enfadará cuando lo sepan. Aún así, debes decírselo, ¿cierto? Porque el es decir no funciona, no se puede emplear o no se debe emplear, porque lo segundo no explica lo primero. No está explicando o volviéndolo más sencillo lo anterior. C. Es una buena investigación, ¿verdad? Estoy diciendo lo que es. De todas formas, o sin embargo, a ver cuál es la... Es una buena investigación, pienso que la conclusión no es clara. Claro, si es una buena investigación, aquí se están contradiciendo las cosas. Se debe emplear el sin embargo. B. Cusco y Puno son ciudades frías. Trujillo y Tumbes, que son más calurosas. Por el contrario, ¿verdad? Por el contrario, son más calurosas. Y la E dice, no estaba realmente convencido de su vocación, preguntaba si debía optar por otra profesión. ¿No? Aquí estamos expresando la causa. Pregunta 20. Los verbos rebuscar, explorar, rastrear, hurgar, inscribir, aproximadamente significan registrar. Complete los enunciados con la palabra más adecuada en cada caso. Letra A. Rebuscaron. Rebuscaron los documentos tratando de hallar pruebas para incriminarlo. B. Por más que hurgó en los cajones, no pudo hallar los documentos. C. Varios voluntarios han rastreado el bosque en busca de los perdidos. Iba delante de todos, pues debía explorar el camino. Debemos inscribirlo en el INDECOPI para el reconocimiento de la autoría. Bien, queridos alumnos, espero que la información que el día de hoy ustedes han escuchado, han revisado, sea de gran importancia y sobre todo que lo asocien. El curso de lenguaje es un curso importante que solamente se plasma cuando ustedes se adueñan de las reglas, de las características y de cómo poder manipular bien, primero, una oración. Así que si han seguido las pautas, este curso lo van a asociar con el curso de comprensión de lectura, con esa materia, ese aspecto, para que tengan la seguridad y cómo poder ser asertivos al momento de identificar la intención del autor y poder reducir las ideas principales y secundarias. Así que pongan siempre en práctica todo lo que han aprendido y recuerden que las ciencias humanas no son ciencias aisladas, sino que se relacionan con las demás materias. Mi curso tiene mucho que ver con el curso de razonamiento verbal, pero también está asociada a la filosofía, está asociada a la historia, está asociada a la filosofía. El ser humano es un ser completo, íntegro. Por lo tanto, si ustedes quieren mejorar siempre en su calidad de aprendizaje, tienen que relacionarlo. Y para hacerlo, siempre mantengan la serenidad. Llega el momento donde tenemos que dar el examen y tenemos que poner a prueba nuestra capacidad y confiar. Chicos, confíen en todo lo que ustedes han aprendido. Son personas, son estudiantes, son jóvenes inteligentes. Son capaces de poner en práctica todo lo que saben. Pero el detalle y la diferencia, ¿en dónde está? La diferencia va a estar en cuán disciplinado hayas sido tú al momento de estudiar. Que hayas respetado tus horarios al momento de ver tus videos, que hayas absuelto tus dudas, que hayas puesto en práctica todo lo que te hemos enseñado en estos diferentes cursos a través del centro preuniversitario. Practica.
El que ingresa siempre es aquel que se ha entrenado más, que ha practicado más, que ha sido más disciplinado, constante y vehemente con la pasión que lo mueve para llegar a San Marcos. No te dejes caer, siempre van a haber problemas, siempre van a haber distracciones que de repente van a llegar a nosotros. Pero ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Espero que mi curso te haya ayudado en algo y de ser así me sentiré muy realizada. Así que te deseo éxitos y que siempre sigas adelante y que vayas siempre muy sereno, muy confiado, muy tranquilo en dar un buen examen. Demuestra lo que tú puedes. Hasta la próxima.